La verdad es, dentro de todo lo que nosotros vemos, una cosa que me ha apasionado todo el tiempo desde que he estado con la doctora Salazar y hemos estado desde el inicio es la prevención, ¿no? Nosotros podemos ver en todo lo que vamos en nuestro transcurrir y vemos que hay tres factores que tenemos que ver como odontólogos. Uno son las caries, otros son las enfermedades periodontales y otros son las maloclusiones. Entonces, si nosotros vemos en eso, nosotros vamos a ver que en los tres factores nosotros vamos a actuar y tendríamos como odontopediatras, como personas que trabajamos con niños, tendríamos que preocuparnos por lo que es la prevención. Por eso es que yo he puesto esto, que es la importancia de la atención temprana, tanto de la malnutrición como de los hábitos orales, y en ese punto vamos a ir viendo dentro de todo este sistema, que ha sido un sistema que lo trabajamos ya y que lo habíamos visto ya antes, casi desde el 2006, que hemos venido trabajando cuando eran los T4K y los sistemas Trainer, que es más o menos lo mismo. En medio de eso nosotros podemos observar toda una situación, lo que les decía, que es nuestro deber educar para prevenir. Entonces tenemos que educar tanto en una área como en otra área de alimentación y aún en el área de malnutriciones y todo lo que vamos a ir viendo paso por paso. Yo he hecho más o menos un contexto de todo lo que estamos haciendo, o sea, he tratado de poner desde los casos simples hasta los casos más fuertes. Primero vamos a ver un poquito de otra área, pero vamos a ir avanzando en todo lo que vamos a ver. Quiero poner esto. Nosotros vemos niños de diferentes categorías, de diferentes situaciones y realmente nos ponemos a pensar y decir de quién es la responsabilidad. ¿A quién llegan primero los niños? O sea, no van a llegar a nosotros, nos llegan a nosotros. Entonces, nosotros somos los principales para ver de prevenir muchas áreas. No solamente lo que les decía, áreas en el área de salud oral, sino también en el área de maloclusiones o de hábitos orales. Voy a empezar con un lema, que es educar para prevenir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos estar capacitados para evitar los problemas de salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo y debemos enseñar a la población a adoptar formas de vida saludable. Ese es nuestro deber. Dentro de esto tenemos que ver lo siguiente: si nosotros somos los mejores o nos consideramos los mejores para restaurar, tenemos que también ver de que tenemos que ser los mejores para prevenir. Y eso vamos a hacerlo desde esta etapa. ¿Y por qué? Porque esto está en nuestras manos y nosotros somos los responsables de estas criaturas preciosas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, incluso ahora es lo que se está dando la clínica del bebé, se está yendo ya a los 1000 primeros días del bebé, que eso ya sabemos muchos y muchos de ustedes han hecho también cursos de eso. Entonces, debemos estar capacitados para prevenir, para diagnosticar y para tratar a pacientes tanto en la etapa de crecimiento con maloclusiones dentarias y asociadas también con el desarrollo craneofacial. Esta es nuestra responsabilidad. Las semillas que nosotros plantemos hoy van a determinar el fruto que cosechemos el día de mañana. Depende de nosotros. Voy a hablar un poco sobre el desarrollo de la dentición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir viendo toda la parte, tanto del desarrollo como la parte fisiológica que hay en cada una de las áreas. Tenemos el desarrollo de la dentición, donde el crecimiento de la cara y el cráneo no es simultáneo. Primero, el cráneo es 7 veces mayor que la cara en el momento de nacer, y el desarrollo de los huesos de la cara está condicionado a la calcificación y erupción de los dientes y al desarrollo de los músculos masticatorios. El desarrollo, ahí podemos observar el desarrollo en el primer año. A los 6 meses de vida vamos a ver que hacen erupción tanto los incisivos centrales inferiores y posteriormente los incisivos centrales superiores. Con la erupción de los incisivos, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que se va a establecer la parte de la oclusión incisal. El desarrollo posterior tenemos que ver, aquí creo que no se ve bien, no se logra ver, hay al mismo tiempo un micrognatismo en la parte mandibular inferior,
porque es el desarrollo normal de la mandíbula cuando el bebé ha nacido, cuando está pequeñito. Entonces eso va compensando poco a poco en el primer año de vida. ¿Qué más vamos a observar? Vamos a ver que se presenta un crecimiento vertical y sagital del maxilar. Con la salida de los dientes incisivos se provoca un adelantamiento, automáticamente va con un adelantamiento posicional y van a hacer reducción vertical y el adelantamiento hacia labial, que es lo que nos va a permitir el agrandamiento del labio. En el transcurso de ese año nosotros podemos ver lo que les decía, justamente el agrandamiento, el micrognatismo ya se va reduciendo y se va equilibrando a medida de lo que va pasando. Cuando llegamos al desarrollo del segundo año ya vemos diferentes tipos de cambios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La boca se va a preparar para la erupción de los dientes posteriores, tanto de los molares como de los caninos. Al mismo tiempo nos va a venir el cambio de una dieta sólida a una dieta, de una dieta líquida a una dieta sólida, y los maxilares van a continuar su crecimiento y ahí podemos observar la erupción de los molares temporales que va a establecer el primer levante de mordida. Cuando nosotros vemos eso, también tenemos que ver que los dientes temporales están naciendo y se están ubicando en un contexto, en un espacio donde está relacionado con toda el área muscular. Aquí poco podemos ver, pero incluso tenemos la parte muscular tanto de la lengua como hay una interposición, y tenemos que ver que va relacionado con los músculos, sus funciones y lo que estos, la influencia que estos van a ejercer sobre toda la cavidad. La oclusión. Al hablar de oclusión, vemos qué es una oclusión. Son dientes del maxilar superior que se relacionan con los dientes del maxilar inferior de una manera armónica. Nos va a permitir una eficiente masticación y una deglución de los alimentos, nos va a permitir articular bien las palabras y nos va a permitir que la cara tenga un aspecto uniforme y haya una armonía en la cara. Podemos ver estas situaciones cuando ya estamos viendo el desarrollo, se va viendo en la depresión temporal que va a presentar los espacios interdentarios, van a presentar los espacios primates que tenemos que ir viendo, y lo que es importante, que en este caso, por ejemplo, acá tenemos la relación canina, en este otro no hay una. ¿Ya? Hablamos de maloclusión. ¿Cuándo se va a dar una maloclusión? Una maloclusión puede presentarse desde la más temprana edad. Muchas veces nosotros pensamos que no hay, pero desde la más temprana edad nos va a dar esta situación de maloclusión cuando se altera el equilibrio de las estructuras del sistema bucal. ¿Dónde se puede alterar? Se puede alterar en el sistema esquelético, se puede alterar en el sistema muscular y se puede alterar en el sistema dental. Se considera como uno de los problemas de salud odontológica más frecuentes, es lo que le decía, o sea, es la tercera, la maloclusión. Tenemos las caries dentales, las enfermedades periodontales, tenemos las maloclusiones. ¿Cuál es su etiología? Pueden haber influencias genéticas y pueden haber factores ambientales. Dentro de lo que hablamos de los factores ambientales, vamos a ver que al tratar los factores ambientales vamos a tratar trastornos miofuncionales, o sea, ya va a haber una alteración a nivel de la musculatura, que tenemos ¿por qué? Por problemas a nivel de la respiración, problemas a nivel de la deglución, problemas a nivel de succión y problemas a nivel de la conación. Al mismo tiempo, al hablar de los factores ambientales, nosotros podemos ver de que hay otro tipo de factores que van a condicionar que haya un problema, donde van a estar las amígdalas hipertróficas, los adenoides, los pólipos nasales, la respiración bucal, desviación del tabique, succión del dedo, lo que habíamos hablado de succión, a nivel de succión. Y ahí entramos a hablar lo que ya serían los hábitos bucales. Al hablar de hábitos bucales, nosotros sabemos que es una costumbre, un hábito va a ser una costumbre o una práctica que va a ser adquirida por repetición frecuente de un mismo acto, ¿no es cierto? Pero en esto, como tenemos una costumbre o práctica que es adquirida por repetición, puede ser fisiológico, como es una respiración nasal normal, una masticación, el habla o la deglución,
o puede ser fisiológico, donde ya nos entra la forma de succión, nos va a entrar la respiración bucal y nos va a entrar la deglución atípica. Si nosotros tratamos de eliminar el hábito, que va a ser lo que va a deformar, porque el hábito es lo que nos va a condicionar una deformidad. Si nosotros logramos eliminar este hábito deformante antes de los 3 años, los problemas vamos a ver que pueden corregirse fácilmente o espontáneamente. Es difícil trabajar a esa edad, pero podemos ver de trabajar de alguna forma con niños más pequeños, entre 2, lo que están empezando, que ya se puede empezar incluso con algunos ejercicios, o se puede empezar con ejercicios o la forma de alimentación que se les da a las mamás. Si actuamos de manera temprana, tendremos más posibilidad de modificar el patrón de crecimiento de los maxilares. Si dejamos hasta más tarde, sabemos que la remodelación del hueso va a ser más difícil. En cambio, si nosotros actuamos en una etapa temprana, vamos a ver que podemos modificar ese patrón. Dentro de lo que hablamos, lo que habíamos hablado tanto del problema de respiración, deglución, fonación, succión, tenemos la succión, donde tenemos problemas a nivel digital, labial, el chupón, la lengua, frenillo o mamadera. Ahí nos centramos en una parte. ¿Qué es la succión? Es uno de los reflejos orales de los recién nacidos a término. Porque un bebé que ha nacido antes hay que estimularle la succión. Un bebé que ha nacido a término de por sí tiene una succión que ya está comprendida dentro de su desarrollo. En la lactancia materna podemos observar que la retirada de la leche ocurre por presión positiva. Nunca va a ser por fuerza, va a ser por masaje. Nosotros colocamos al bebé y el bebé va a lactar, pero va a lactar como si fuera masaje. Entonces va a exigir ¿qué? El trabajo muscular de la lengua, va a exigir el trabajo de los labios, la mandíbula, y va a haber una coordinación entre la succión, la respiración y la deglución. Es todo armónico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Una lactancia materna, vamos a tener todo este componente donde el bebé está acomodado en una posición diferente y vamos a tener la succión por masaje. En una lactancia por biberón, nosotros podemos ver la posición del biberón, la posición del bebé. La lactancia es de diferente manera. ¿Cómo va a ser esa lactancia? En una alimentación por biberón, esa lactancia que se considera como una succión nutritiva va a ser netamente con una función de fuerza, o en el uso de un chupete, que es una succión no nutritiva. El posicionamiento y la función muscular van a ser completamente diferentes. Entonces, en eso nosotros podemos ver esta situación. Cuando hay una succión de una tetina o del chupón del biberón, la presión se considera negativa. En el otro se considera positiva porque es por masaje. En este, la leche va a fluir fácilmente, pero va a fluir por la fuerza de la gravedad, pero no porque el bebé haga el esfuerzo y comprometa toda la musculatura alrededor. Entonces, la influencia en el control, va a haber una influencia en el control de deglución, va a haber una sobrecarga de la musculatura orofacial porque está bajando por gravedad. Entonces tenemos como que la leche baja más rápido, entonces tiene otra forma de movimiento. Y al mismo tiempo, como hay esa forma de movimiento, va a haber una disminución de la base nasal y como consecuencia vamos a tener problemas oclusales y respiratorios. Por eso la importancia del tiempo de lactancia de biberón. El otro factor, cuando hay la succión labial, nosotros ¿qué podemos observar? Podemos ver una hipertonía del músculo mentoniano, vamos viendo todita esta borda del mentón que está agrandada, podemos ver una hipotonía del labio y podemos ver aún este tipo de procesos que se dan a nivel del labio por el mismo hecho de la succión labial, que ya empieza el niño con heridas. Y eso les digo, realmente somos nosotros los encargados. Pues les puedo asegurar que ahorita ni los papás se dan cuenta. Esto yo le mostré al papá y le digo, no, me dice, no era así. Pero son situaciones que nosotros estamos viendo en los niños y que los papás no se están dando cuenta, lo ven como forma natural. Y para nosotros ya es un grado de maloclusión o de problema a nivel de la boca, porque nos va a producir una retroinclinación de los dientes anteriores y protrusión de los superiores.
Si lo hallamos en menor edad, vamos a encontrar que todavía no hay un desarrollo del problema mayor. Si lo encontramos ya a unos 6, 7 años, ya está el problema dado. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Les voy a decir, es de nosotros. ¿No es cierto? Ahora vamos a hacer, no sé, dígame, ¿no has traído ejercicios? Vamos a hacer un ejercicio que vamos a poner, ¿quiénes son 4 voluntarios? Indirectos, solamente en sus asientos. Ya, 1, 2, a 4, indirectos, 4 o 5, ya. ¿Ya? Vamos a poner un poquito de agua. No, porque después viene su café. Solo necesito para un sorbo. Sí, poquito. Solo necesito para un sorbo. ¿Ya? Un ejercicio con algo. ¿Ya? ¿Alguien quiere agüita por si acaso? Por este otro lado puedes pasar. O vos indígena. ¿Quiere agüita? ¿Alguien quiere agüita? Muy lejos. ¿Ya? Ahora, yo les voy a pedir que cada una me tome un sorbito y haga conciencia de cómo y dónde está colocando la lengua. ¿Ya? En el momento de tomar, normal. ¿Ya ves? ¿Dónde colocas tu lengua? Abajo. ¿Ya? ¿Dónde colocas tu lengua? Y cuando degluto, ¿Ya? ¿Otra? ¿Silvi? en el paladar, en la rugosidad. ¿La otra Silvi? Encima de mis dientes superiores. ¿Por adelante? Sí, no, por detrás. Atrás, Sí. sí. O sea, el paladar. Sí, a nivel del paladar. ¿Ya? ¿Quién más? Flor. Dale, un sorbito. Paladar. Bueno, tenemos todavía nosotros, pero les voy a comentar algo. 70% de la población está determinada que al tragar su saliva normal coloca la lengua en la base inferior. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Les voy a mostrar esto. Miren ese movimiento. Parece que estuviera chupando, ¿no es cierto? Vamos a ver el siguiente. Exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes se ponen a observar, ¿qué es lo que podemos ver en esto? Una deglución normal se produce sin ninguna contracción de las musculaturas mínimas. Va a haber un cierre labial, va a haber relajación de la musculatura perioral y tenemos que ver que la lengua va a estar ocupada realmente a nivel del paladar. Yo les digo, si nosotros vemos en los niños como un estándar un 60 o un 70% del otro tipo de deglución, tenemos que considerar que a partir de los 2 años nosotros tenemos este promedio de deglución que va a ser entre 2.400 a 2.600 veces en el día. ¿Ya? Entonces, ahí, considerando esta situación, nosotros, ¿qué tenemos que ver? Podemos ver que persiste el patrón de una deglución infantil y luego de la erupción de los dientes anteriores. Yo quiero esto. Sí. ¿Dónde pones tu lengua, Pati? He aprendido, les cuento que yo he aprendido tarde a colocar mi lengua arriba. He tenido problemas de ATM, donde casi no podía abrir ni mi boca. En eso me vio el doctor Ishikawa en la Argentina, ¿se acuerdan que me conté? Tenía problemas de cóndilos, tenía problemas de ATM y tuve que hacerme todo el proceso de trabajo que lo he hecho aquí para ponerme placas de miorrelajación, porque no podía ni abrir mi boca por la tensión, por todo el problema de estrés y todo que estábamos viviendo en la casa. Entonces he tenido que usar aún placa y ahora utilizo placa. He aprendido a reponer mi lengua, porque yo la ponía abajo. ¿Cuántos años? Estoy media vida, más de media vida, ¿no? Entonces tenemos el labio superior hipotónico e inferior hipertónico, tenemos la hipertonicidad de la borla del mentón, hay una hiperactividad de los músculos de la manipulación y por consiguiente vamos a tener problemas fonéticos. ¿Ya? La misma niñita, si ustedes se van a dar cuenta el contexto de la cara,
dentro de todo lo que es una deglución atípica y al mismo tiempo con un respirador bucal, vamos a ver ojeras, vamos a ver la forma de la boquita, hay un ligero retronatismo de esta chica, y son los chiquitos que nosotros llamamos tetones, ¿no? De por sí, o sea, como si estuvieran enojados. Lo normal, una lengua y labios en posición de descanso, vamos a tener, cuando está en posición neto de descanso para tragar, vamos a tener que la lengua se va a ubicar arriba, en la parte justamente de las arrugas palatinas, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos a tener la forma ya de lengua y labios tragando, la lengua va a ir exactamente un poco más atrás y toda la lengua se va a adosar a lo que es el paladar, o bóveda palatina. Entonces, ahí tenemos una circunstancia. Una deglución infantil debería desaparecer a los 2 años, pero muchas veces en un bebé, en los niños, permanece hasta los 5 años. Entonces, a raíz de ahí, estaríamos hablando ya de un inicio de una deglución atípica, ¿no? Los maxilares se van a separar, en el de nosotros igual, o sea, si nosotros hacemos al tragar o al colocar en reposo la lengua en la parte de arriba, automáticamente las muelas de atrás se van a separar, ¿ya? Pero aquí el problema es que la lengua esté interpuesta. O sea, como tienen la costumbre de ponerla la lengua abajo, con el tiempo empiezan incluso a interponer la lengua y la empiezan a sacar. Entonces hay un intercambio sensorial entre los labios, la lengua y la musculatura perioral. El promedio de deglución hasta estos 2 años, estamos hablando de 600 a 1000 veces. Entonces ahí no va a haber mayor problema, porque estamos dentro de la normalidad, hasta aquí, de lo que llamamos. Pero si ya empezamos a partir de los 5 años, hasta los 5 años, y estamos hablando de una repetición de 2400 a 2600 veces. Entonces, ¿se imaginan la fuerza de la lengua y lo que nos está produciendo la lengua? Entonces, ahí tenemos diferentes circunstancias donde ya empieza a producirse una protrusión, el maxilar inferior empieza a ponerse hacia atrás, y tenemos otro tipo de alteraciones como apiñamientos y otro tipo de problemas. Estos niños están tratándose, o sea, los hemos ido tratando con ejercicios, que les pongo aquí una parte, son diferentes tipos de ejercicios que les hacemos en el consultorio de respiración, porque aparte esta niñita tiene un problema de rinitis alérgica constante y está en riesgo de asma. Entonces estamos respiradora bucal al mismo tiempo que la deglución atípica y estamos trabajando con ella con ejercicios tanto de respiración como ejercicios de lengua. Los ejercicios, por si acaso les digo, yo no los hago ya con foniatra, ni con fonaudiólogo, los hago en el consultorio. Porque he visto que van al foniatra, hacen unos cuantos y no hacen como yo quisiera o lo que yo quisiera. Entonces yo estoy trabajando en el mismo consultorio con los ejercicios. ¿Ya? Podemos ver esta otra circunstancia. Hemos visto las repeticiones de lo que uno degluta. Dentro de la fuerza que va a ejercer el labio inferior cuando tú haces pasar o ella está tragando y haciendo toda la operación, tenemos entre 100 a 300 gramos de fuerza. Todos los músculos periorales, los que están alrededor de la boca, creo que ahí, toditos estos, nos dan una fuerza de 100 a 300 gramos. Si nosotros vemos la capacidad que tiene la lengua tiene hasta 500 gramos de fuerza. ¿Cuánto utilizan para hacer una fuerza? Los que trabajan con ortodoncia, los que trabajan con ortodoncia saben que la fuerza para mover los dientes es más o menos de 1.7 y creo que utilizan máximo hasta 2 gramos. Yo no sé mucho, pero más o menos esta es la situación. Entonces, dense cuenta cuánto tenemos aquí de diferencia de 500 a 1.7. Si tenemos una lengua mal acomodada, ¿cuánto de fuerza en 2.400, 2.600 veces al día tenemos de fuerza que nos va produciendo todo el tiempo? ¿Ya? Es bien riesgoso. Entonces ahí les pongo yo este término. Así también la lengua es un miembro pequeño, es considerado un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Entonces esto no solamente es nuestra preparación a nivel de la boca, sino también cuánto abarca nuestra lengua. ¿No es cierto?
Entonces, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Un miembro pequeño. Entonces, esto si lo trasladamos a la parte perioral, ¿cuánto un pequeño órgano que nosotros lo vemos en nuestra musculatura, vemos y decimos, es simple, es solo la lengua? Yo me acuerdo años que íbamos, yo trabajaba con Roncito algo y decía, el problema es la lengua, el problema es la lengua, y el problema era la lengua, y entonces ahí estamos. Tenemos la lengua, que sabemos que debería ir ahí arriba, pero tiene todo, toda una musculatura, tiene todo, ¿visto? ¿Y cuánta es la fuerza? Tenemos los músculos alrededor, y yo he puesto esta otra, porque tenemos que ver hasta dónde afecta, hasta dónde va hasta arriba, o sea, toda la musculatura, el risorio, toditos los que tenemos alrededor, y hasta dónde va a nivel del cuello y a nivel de todito el sistema estomatognático que conocemos. Entonces, ¿qué consecuencias tenemos con una declusión atípica? Tenemos la posición atípica de la lengua, o sea, la malposición de la lengua, que todo el tiempo la tenemos rendida hacia abajo. Un niño con declusión atípica todo el tiempo está ahí, su lengua está abajo, descendiendo abajo, el peso de la lengua. Entonces ahí tenemos una presión inadecuada a nivel de toditos los labios, hay una compresión, esta es una parte que no tenemos que olvidar, que no solamente nos abarca a la parte perioral, sino nos abarca a ATM. Entonces podemos ver que hay una compresión de la cápsula articular y vamos a tener problemas en la ATM y vamos a tener problemas articulares. Entonces, y no estamos hablando solamente a nivel de mayores, estamos hablando a nivel de niños. Por eso que hablábamos el otro día en la reunión y decíamos cuántos han escuchado el clic articular en niños. Hay niños que tienen problemas de articulación. Ahora puede ser por esta situación o puede ser por alguna caída. Cuando ha habido un problema de caída, lógicamente ha habido un impacto del cóndilo con el disco articular, y eso vamos a ver después, vamos a ver en la parte ósea un poquito. ¿Qué más nos va a dar? Si tenemos una compresión a nivel del cóndilo, nos va a dar problemas auditivos. Muchas veces podemos pensar y decir, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Usted está disminuida su audición o estoy escuchando menos? Y nuestro problema es articulación. Y es problema de ATM. Entonces, ¿qué tenemos? Al mismo tiempo va a haber una incompetencia labial, porque son niños que tienen de diferente forma el cierre labial, ¿no? Tenemos los arcos dentarios, donde va a haber una protrusión de los incisivos o va a producirnos una mordida abierta. Va a haber dificultad en la pronunciación de las palabras, D, T, en la S, en la H, en la Y, que nosotros tenemos para el diagnóstico, que eso es otra parte, se tiene que ir viendo qué es lo que está produciendo y qué es lo que está fallando en la fonación, ¿no ven? Chiquitos que tú les preguntas qué es lo, o niños que qué es lo que están, para que te repitan palabras y todo lo hacen muy españolizado, ¿no ven? Porque la lengua ni la mueven, se han acostumbrado, y ahí viene un factor más, la flojera masticatoria. O sea, el niño se ha acostumbrado a comer papilla, se ha acostumbrado a comer comiditas chiquitas, carnecita chiquita, o la mamá por miedo a que se atragante le da manzanita raspadita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos condicionando a ese niño a que el niño no ejercite la musculatura. Y al mismo tiempo sabemos que la musculatura hace al órgano, o sea, la función hace al órgano. Entonces, va a haber, de hecho, yo he puesto solamente unos cuantos de los factores que son las consecuencias, porque uno va mirando y se queda mirando de ver la cantidad. Hay el babeo nocturno y la salivación constante en el día. Niños que amanecen con la almohadita completamente mojada. El otro aspecto, entramos a lo que llamamos la respiración bucal. Son niños, nosotros tenemos que ver realmente y ser observadores. Cuando el niño entra a la consulta, ustedes no lo dejen ahí. Yo tengo el consultorio abierto, no tengo, o sea, no es cubículo, o sea, de mí es abierto. La parte de cepillado, donde estoy haciendo el cepillado, yo estoy observando desde el otro lado cómo está cepillando, estoy viendo cómo está jugando, estoy mirando al mismo tiempo que obviamente estoy trabajando. Tampoco me voy a descuidar, son áreas, digamos, son momentos. Pero yo voy mirando incluso cómo entra el niño, y eso nos sirve. Alguna vez hemos dado en alguna charla los problemas psicológicos y la psicología para ver hasta la forma en que entran con los papás. O sea, la forma si entra agachado, si entra temeroso, si no entra. Tenemos que ver. Este niño, por ejemplo, está en el sillón
Pero sí lo hemos hallado en una etapa de reposo, en que yo estaba charlando con la mamá y yo me di cuenta y le digo, voy a sacar foto. Porque si yo agarro y lo pongo a un niño que tenga respiración bucal incluso en el sillón, el niño me va a cerrar la boca, porque es su reflejo, de por sí va a hacer el esfuerzo y se va a poner así hasta por la tensión. Pero cuando lo tenemos relajado, lo tenemos en esta forma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? No hay cierre labial. Su carita, ojitos tristes y las ojeras. Hacemos abrir la boca y podemos ver una sobremordida. De aquí nos suponemos un paladar completamente estrecho, ojival. La mamá no se dio cuenta que era respirador bucal. Eso les digo. Porque le dije, tu hijo es respirador bucal. No, no es respirador bucal. Observarlo esta semana y narices. Entonces, neto, porque yo ya lo vi. Entonces, ¿qué vemos? Hay anomalías faciales, hay mayor altura del tercio inferior, que nos sirve para un diagnóstico, hay ojeras, hay depresión malar, hay incompetencia labial, paladar ojival, lo que habíamos dicho, se puede dar un proceso de mordida abierta anterior o puede darse un proceso de mordida cruzada posterior, lengua en posición atípica, porque de hecho si es un niño que respira por la boca, va a ser así. Yo me pongo en una posición así, automáticamente mi posición del cuerpo cambia, ¿no es cierto? Y tenemos el problema de retrusión del maxilar. Este es igual, una niña en edad más avanzada, si nosotros vemos, por eso lo que les he dicho, o sea, en el momento del consultorio, de sentarse, ella se sienta, me cierra la boca, pero yo veo aquí que una hipertonía del labio inferior y una hipotonía del labio superior. Aquí está mordiendo. Le digo solamente, simplemente sonreírme un poquito. Y esta es una niñita que he recibido ayer, no pude sacarle la foto otra porque estaba con aftas en la boquita, pero aquí vemos ya una mordida abierta anterior, ¿no es cierto? A la fonación es una niña que toda la lengua que la maneja baja. Entonces le digo yo, contar hasta 10. Entonces empieza a contar 1, 2, 3, 4. Mississippi, un Mississippi, 2 Mississippis, me aumentó ella, pero era así, un Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippi, no movía la lengua de otra forma. Entonces, esta es su radiografía, que esa es otra parte que nosotros no tenemos que olvidar en todos los pacientes que manejemos, la parte radiográfica y la parte de modelos. Porque va a pasar un tiempo, va a pasar como en el niño de la respiración que vamos a ver ahorita, que va a ir avanzando, son 4 meses de trabajo, pero su mamá realmente constante. Y ahí vemos realmente cómo es el progreso con la ayuda de la familia. Entonces tenemos que ver siempre la parte de radiografía para ver cómo están los ápices de los dientes, ver dónde están saliendo, si hay el apiñamiento, no hay el apiñamiento, aún para control por los papás, igual los modelos. Fotos, radiografías y modelos. ¿Ya? Como les decía, una respiración bucal se ha visto que no solamente compromete una área, están en estudio y están viendo esto. La respiración oral y una deglución incorrecta nos va a provocar efectos negativos sobre el organismo. Tanto así que incluso podemos ver problemas ligados a la visión. ¿No es cierto? Si nosotros estamos viendo a nivel de la misma respiración, se pueden dar incluso problemas también auditivos. Automáticamente, porque no estás oxigenando en la forma correcta. Entonces la trompa de Eustaquio se inflama y empiezan a haber también problemas auditivos. Entonces tenemos ligados a la visión, maxilar forma parte del suelo de la órbita, tenemos que ver que forma parte del suelo de la órbita, y al formar parte del suelo de la órbita nos va a producir, si esto se me eleva, cuando yo estoy haciendo una respiración bucal, me va a comprimir el piso de la órbita. Entonces se está viendo de que estos problemas, tanto estrabismo, miopía como hipermetropía, pueden ser aliviados con una forma de una correcta tratamiento biofuncional de la respiración bucal, ¿no? Hablaba con mi esposo que es oftalmólogo y él dice, yo considero más en el estrabismo. ¿Por qué? Porque nos produce una compresión aún del nervio. Entonces es bien complejo, no podemos dejar. ¿Quién, vuelvo a repetir, quién los responsables? Nosotros que estamos percibiendo desde así chiquititos, como les he puesto en las manos, lo estamos viendo desde así chiquitos.
Entonces nuestro deber educar a la mamá para prevenir, educar al papá para prevenir o educar a los que están a cargo de los niños. Aquí tenemos la parte de los huesos, donde nosotros podemos ver todo esto. Son toditos los huesos que tenemos en la cara, tanto de frente como en perfil. Y ahí podemos ver realmente cómo incluso a este nivel está el cóndilo, que si nosotros tenemos un adelantamiento nos va a provocar diferente forma en el cóndilo. O sea, todas las mordidas, la mordida cruzada, la mordida anterior, la mordida abierta nos va a provocar diferente forma a nivel de la articulación y del cóndilo. Observen cómo habla, observen cómo traga, observen cómo respira, observen cómo está jugando, observen cómo se para. Porque todito esto condiciona. Les voy a seguir mostrando la situación. La lengua adopta una posición descendida, provoca una falta de crecimiento transversal del maxilar superior por las fuerzas de la musculatura, en este caso puede ser el buccinador, y presenta un maxilar superior estrecho, hay elevación de la bóveda palatina, hay apiñamiento, una protrusión de los dientes anteriores. Ahí podemos ver en un diagrama, o sea, cuando esto entra por la boca, la lengua ¿qué hace? Se baja. Entonces no va a estar arriba, porque tiene que dejar lugar al paso del aire. Y la bóveda palatina se sube. No estamos hablando ni siquiera de los niveles de filtración que debe haber para una buena oxigenación. Porque ¿dónde es que se oxigena bien? Cuando respiramos por la nariz empieza la correcta oxigenación. Entonces tenemos esto. Hay cambios a nivel esquelético, hay cambios fisiológicos y hay cambios psicológicos. Dentro de los niveles, como les digo, he puesto algunos por el tiempo, ¿ya? Pero a nivel esquelético tenemos hundimiento del esternón. ¿Por qué? Porque como son niños que respiran de otra forma, no nos hacen la respiración normal. Entonces nos respiran aquí y de por sí esto es hundido. Entonces hay falta de desarrollo torácico, no tienen un desarrollo completo torácico. Y tienen lo que les decía, los pies hacia adentro, los pies bajan por la posición. Entonces cambios fisiológicos, va a haber anorexia, ronquidos, y lo que les decía a nivel de oído, va a haber hipoacusia. A nivel psicológico, hablamos de unos trastornos intelectuales. ¿Por qué? No es que sean niños que van a ser perdidos ni nada, sino que hay una falta de, automáticamente como hay una falta de oxigenación, no van a rendir en la misma forma que un niño que está correctamente bien dormido, bien oxigenado. Entonces ahí podemos hablar incluso de una mala respiración al dormir, y aún podemos hablar en niños de una fase de apnea del sueño, ¿no? Que ya son otro tipo de problemas mayores. El mismo niño de perfil, como va modificando el perfil en esta parte, va modificando, son 4 meses de trabajo. Pero sí he visto, como les digo, la constancia y la perseverancia de la mamá, tanto en los ejercicios como en el uso de placa. Este niñito ahorita me está usando ya la placa toda la noche. ¿Cuánto se usa la placa? Se utiliza toda la noche y se puede usar 1 hora al día, ¿no? Si nosotros vemos que en la noche no está usando correctamente toda la noche, aumentamos un poco en el día, ¿ya? Pero necesitamos hacer los ejercicios, porque si no logramos una buena posición de la lengua y no logramos una respiración correcta, el niño no va a tolerar la placa. Va a empezar a usar a las 2 horas de lo que usó, la va a botar la placa en la noche. Entonces es un parámetro que nos da para ver en qué tenemos que seguir trabajando para que el niño logre usar todita la noche. Una respiración nasal normal nos va a condicionar esto. El aire va a ingresar por la nariz con un cierre simultáneo de la cavidad oral. Hay una presión negativa entre la lengua y el paladar duro. La lengua se va a elevar, se apoya contra el paladar y al mismo tiempo va a ejercer un estímulo positivo para el desarrollo, o sea, nos va a ayudar en el desarrollo. Es el papel. Entra por aquí y tenemos la lengua colocada contra el paladar, que nos va a ayudar en la respiración. Entonces nos da al mismo tiempo otra forma para la remodelación del paladar. El mismo niño por fuera
por dentro, como ya está subiendo la mordida, ya no está con una sobremordida, sino estamos logrando ya que esté nivelado. Y esto es lo que nos hace cuando usamos el trainer o el NeoBrace. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la placa y al poner la plaquita nos va a ayudar a elevar la lengua, con la lengüetita que tenemos aquí nos va a ayudar a elevar y a colocar en posición correcta. ¿Qué hemos usado? Después Jorge les va a hablar sobre lo de las placas, pero hemos usado esta placa que viene en tres tamaños, niveles, 3 fases. La fase 1, que es más blanda, que nos va a establecer la respiración nasal. La 2, que establece ya la posición correcta de la lengua, y al mismo tiempo ya la 3, que va a la alineación y la reposición o retención de la mandíbula, ¿no? Eso es lo que vamos usando. Todos los casos de maloclusión van a presentar un grado de trastorno miofuncional, ¿ya? Todos. Siempre va a haber un trastorno. Entonces, ¿por qué? Porque toda consecuencia va a tener una causa. Se ha observado, yo voy a poner esto como interrogante, ¿se ha observado al niño como niño en forma integral? Es lo que les decía al principio, o sea, somos buenos para restaurar, pero estamos buenos para prevenir. O sea, todos estos 3 factores nosotros tenemos que actuar y prevenir. Por eso es que a mí me ha gustado esta técnica. O sea, de inicio, cuando yo la conocí, estamos hablando hace unos 13, 14 años o 15 años, con la doctora Sablar, hicimos un curso cuando su papá empezó a traer el producto. O sea, era novedoso. O sea, yo vi y me gustó, porque a mí me encanta la prevención. Y yo digo, nosotros podemos prevenir y podemos evitar las causas de tener problemas mayores. No es bonito ver a un niño usar sus brackets y con sus heridas en sus labios y los dolores y todo, que a veces puede haber como puede no haber, pero hay niños, la mayoría cambian el si están 2 días sin poder comer o están con una u otra fase. Si podemos lograr evitar llegar a una situación así, entonces ¿por qué no evitarla? No estoy diciendo que no hay casos que puedan llegar a esa situación, porque hay casos donde se compromete un poco más la parte esqueletal. Entonces hemos hablado de los 2 factores, genéticos y tanto la parte hereditaria. Entonces cuando hay un factor genético sabemos que hay un factor hereditario, hay un peso mayor. Entonces muchas veces para la regulación y hay mayores se está usando, y hay también otro tipo de placas que yo no las utilizo porque no llego a ese edad, o sea, yo veo más pequeños, entonces no están usando, ¿ya? Se ha observado la influencia de los labios, de la lengua, el mentón, de trastornos de oclusión, pero sin embargo tenemos que aclarar que durante años muchas veces hemos seguido trabajando sobre acomodar los dientes, reposicionar los dientes en las malposiciones, y no se ha visto cuáles son las causas de lo que producía. Lo mismo que les decía, seamos observadores. Yo aquí puedo ver y decir, tengo que ver esta parte de su boca o esta sonrisa o el labio, esto. No, yo en esta niña estoy viendo sus piernas. Miren cómo está acomodada para jugar. Eso para los bebés chiquitos, traumatológicamente es un problema que a la larga va a provocar problemas de cadera. ¿Cuál es mi deber? ¿Me voy a callar o voy a hablar a la mamá y enseñarle? Decirle, cuide esta posición. Entonces, no solamente yo estoy viendo la parte de la boquita en el niño, sino estoy viendo netamente todito el contexto integral del niño, porque eso me compete como persona que trabajo con niños o como pediatras. Los aparatos trainer o los NeoBrace están diseñados, o sea, son aparatos que han sido diseñados para actuar sobre los factores que ocasionan las maloclusiones y no sobre las maloclusiones en sí. ¿No es cierto? O sea, yo no voy a entrar a trabajar porque este niño tiene esto y voy a entrar por esto. No, estoy mirando la causa para empezar a trabajar. Entonces ahí teníamos igual la forma en que actuaban los trainers, donde nos posicionaban correctamente en la lengua, corrigen el patrón de deglución, los bumpers inferiores evitan que la lengua sea presionada hacia atrás. Entonces nos va corrigiendo todo un esquema, nos va a eliminar el factor que está produciendo y la oclusión va a ir avanzando en forma favorable.
nos va a ir corrigiendo la forma de los ojos, vamos a ir viendo donde tenemos que ver dentro del diagnóstico, habíamos visto que teníamos que fijarnos los ojos, los pómulos deprimidos, en caritas que están recluidos, el surco mentolabial marcado, compresión del lado inferior delgado, longitud del tercio facial inferior, o sea, nos va a ir regulando. Tenemos esto. ¿Qué es lo que hace un miobrace? Tenemos la lengua, tenemos la placa que está colocada aquí, tenemos el maxilar, si tuviéramos un maxilar en esa forma, y tenemos en este otro lado la placa con la posición de la lengua. Los miobrace tienen la característica de actuar, o sea, podríamos ver cuál es la fisiología o la forma en que actúan. Separa la musculatura, o sea, yo separo lo de afuera. Teníamos fuerzas de 100 a 300. Entonces, si yo tengo esta compresión, ¿qué es lo que hace? En la noche, igual el niño va a deglutir, igual los mayores vamos a deglutir. Estamos deglutiendo, tal vez disminuye la frecuencia de la deglución, pero tenemos esa fuerza muscular. Entonces, cuando ponemos esto, las fuerzas musculares externas vamos a separar. ¿Qué es lo que ocurre a nivel del hueso, a nivel del maxilar? Automáticamente, con la presión de este otro lado, que no se le quiero poner rojito, ¿no ven? No logra. Bueno, aquí está. Pero esta lengua, la posición de la lengua con el aparato, aquí tenemos la lengüeta, automáticamente la lengua va a elevarse. ¿Por qué? Porque tiene a ir al estímulo. Entonces está ahí, está justamente la lengüetita, entonces la lengua va a subir y al subir la misma posición de la lengua va a empujar. Tenemos 500 gramos de fuerza. Entonces, ¿qué va a producir? Una remodelación normal del hueso. No estamos usando fuerzas externas, agresivas. Está usándose simplemente lo que es la naturaleza, lo que es nuestra creación. Entonces se va produciendo esta circunstancia. A nivel de los dientes, en dentición temporaria, tenemos los alvéolos, los gérmenes, y tenemos los alvéolos dentarios, y se va produciendo fuerzas que van, al haber esto que les decía, esto se separa, esto empuja, al mismo tiempo va haciendo una remodelación. Habíamos dicho que cuanto más chiquititos los niños, hay mayor capacidad para que se remodele el hueso. Entonces estamos en una etapa nosotros de moldear, de remodelar. No usamos fuerzas externas, fuertes. Tenemos esto a nivel de dentición mixta, a nivel de ya de una dentición mixta tenemos los dientes y lo único que hace, ¿qué es lo que hace? Moverlo en su mismo eje, pero va acomodando dentro del contexto normal que debería haber. Si nosotros observamos esto, tenemos estas son las plaquitas. Mucho tiempo tal vez algunos hemos usado las CLAM, hemos hecho incluso cursos de CLAM. Y yo miraba eso y he traído justamente para mostrarles, porque hemos usado las mismas formas y si nosotros vemos, o sea, esta forma por el mismo arco palatino nos actuaba a nivel esqueletal, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, vamos a mostrar en esta que es chiquitita. Pero, ¿qué es lo que hacemos? O sea, esto es lo que les hablaba la lengüeta. O sea, aquí viene la lengua. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Nos hace esta abertura. La posición de la lengua. Dice que normalmente la posición de la lengua, lo que está la lengua acomodada al paladar, es lo que va a dar el contexto del maxilar. Debería ser así en una persona normal. Con la deglución atípica se nos han hecho las modificaciones, pero si nosotros reponemos la lengua en esa posición, esto nos va a dar esta contextura. Vamos a ir abriendo, esto es lo que el bumper de afuera, que es lo que nos va a separar del labio. Entonces esta fuerza de afuera se va a eliminar y al hacer esto vamos a ir abriendo, pero por la lengua, por la presión de la lengua. Nosotros tenemos el clamp, usábamos así, uno simple, chiquito. Aquí tenemos la lengua. ¿Cuál es su conducta? ¿Se han puesto a pensar que es más o menos la misma? Entonces tenemos ahí, esto nos va a separar ahí, y esto de aquí, que teníamos de diferente forma, o sea, tenemos para clase 3, tenemos para las otras clases, entonces nos va a ir haciendo la separación exactamente del labio en la misma forma,
la diferencia que actuamos también a nivel esqueletal. Entonces nos va a provocar otro tipo de fuerzas. Pero más o menos, si ustedes se van poniendo a ver, si ustedes observan, es más o menos el mismo tipo de filosofía, podríamos decir, de lo que va con el manejo de las proteínas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre en un maxilar cuando nosotros utilizamos fuerzas o utilizamos las placas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay fuerzas de aposición y hay fuerzas de reabsorción, lo que no hay en el otro. Entonces, aquí tenemos que el mismo ápice se está modificando y el diente se está inclinando. Entonces logramos simplemente una acomodación en lo que estamos rotando y estamos incluso tratando ya a nivel de hueso. Entonces nos va produciendo a este lado posición, a este lado reabsorción, que es la conducta normal cuando se utiliza una placa. Tenemos desde los más chiquititos, que trabajamos a veces desde los 2 años, que es el Infant Trainer, que es el activo que se traía. Después ya ha ido sustituyéndose, teníamos el T4K, que venía como sistema trainer, que ahora ha puesto el K2, y estos dos, que es para la fase de temporarios, que ya empezamos en dentición mixta, los que empezamos ya en dentición permanente, y aquí tenemos todavía el A2, y hay otros más que se están usando, que son los que se utilizan incluso con brackets, y se utilizan con otros sistemas ya para corrección. Y aquí tenemos que se utiliza para articulación temporomandibular como sistema de relajación, porque hay otro que se utiliza incluso para bruxismo. Que tenemos como el de aquí arriba, el LIP, que lo tenemos realmente como una ayuda para hacer diferentes tipos de ejercicios y al mismo tiempo para lograr un cierre labial. Entonces, podemos ver de que todo este sistema NeoBrace va a corregir la maloclusión de los músculos de la boca, va a estimular el crecimiento de los maxilares de una forma adecuada y va a prevenir posibles complicaciones bucales del futuro. Vamos a entrar a la parte donde vamos a ver, la anterior había mostrado dos, la dilución atípica, el otro que no es tan significativo, digamos, como para mostrar, simplemente hemos usado esta plaquita, los ejercicios que tenemos que usar. En estos casos clínicos podemos ver de que nosotros podemos ver desde situaciones como para acompañamiento hasta situaciones de más pequeñitos y situaciones de mayor complejidad, ¿no? Dentro de lo que hablamos de los más pequeñitos, nosotros podemos usar el Infant, que es el que les he mostrado, tiene como una lengüetita por fuera, que nos sirve para agarrar, incluso conectar, para que no lo pierdan en la noche cuando se sacan los niños y demás. Entonces esto nos va a hacer una modelación de la estructura ósea. Las deformaciones se pueden corregir eliminando el factor causante, podemos usarlo incluso en niños en bruxismo cuando están entrando al kinder. ¿Por qué? Porque nos provocan problemas de estrés, entonces empiezan a actuar con bruxismo en la noche. Y tenemos como un ejercicio activo, donde nos va a dar una masticación correcta, nos va a enseñar a respirar por la nariz y podemos ver de que con la deglución, vamos a tener una deglución con la posición de la lengua en forma correcta. Vamos a ver este niño que es Andrés. Él está ahorita de unos 6 años, pero él ha venido al consultorio de 2 años y 8 meses. En él hemos empezado a trabajar con el NeoBrace, el I3, pero en la fase 1. Aquí ahorita él está usando una fase 1. ¿Qué teníamos en él? Hemos recibido a Andrés en estas condiciones. Tenía una mordida cruzada anterior, no sabíamos qué hacer, porque era completamente un prognatismo, o sea, impresionante como lo ven, tal como lo ven en la foto, así era. Entonces, ¿qué más tenía él? Tenía el hábito de succión, aparte de la posición, tenía el hábito de succión del labio superior. Entonces, él constantemente estaba mordiendo encima de que nos tenía el maxilar completamente adelantado, teníamos el otro problema. Ahí era, ¿qué hacemos? 2 años, 8 meses. Empiezo a usar la placa, voy a corregir, utilizo una plaquita de
mordida cruzada, o sea, para descruzar, de levante de mordida. Ahí agarré y dije, no, usé incluso una semana, 2 he tratado de hacerle, pero no daba con la plaquita. Entonces ahí dije, la única solución es empezar a ver cómo descruzo los centrales, y lo que hice fue pensando un levante de mordida en posteriores con pista de plana. Primero hicimos el levante en las muelitas posteriores para lograr un poquito aliviar el cruzamiento, porque estaba completamente cruzado y estoy completamente adelantado. Entonces lo que hemos hecho es un poco de levante con pista de planas y hemos logrado que esto esté más o menos como libre. Posteriormente, una vez que hemos logrado eso que esté libre y al mismo tiempo que hemos ido usando la plaquita, nos ha logrado automáticamente el desarrollo del maxilar superior, ha ido ayudando en el desarrollo del maxilar superior, y hemos hecho lo que con planas, también coronas para corrección de mordida invertida. Nos hemos puesto coronitas en esto en una posición donde ya me daba el margen y yo he podido lograr descruzar. Esta es la fotito que lo hemos recibido y la fotito intermedia. Entonces tenemos en esa situación, ahí hemos ido usando con él, como vemos aquí, con la misma placa, la misma ayuda de lo que se ha hecho, nos ha ido adelantando el maxilar, ha ido corrigiendo toda la parte superior, todo el tercio medio, ha ido adelantando, y aquí podemos ver este es su diente, este es con la corona. Lo he dejado así justamente para ver la relación. Entonces ya vimos de que había un descruce. Entonces, al ver ya ese descruce, hemos seguido trabajando y estamos trabajando con él. Seguimos con la I3, no tenemos que olvidarnos de que todavía estamos viendo en él la erosión de los molares 6, esta es la etapa de erosión de molares, y como eso nos hace un levante, entonces estamos esperando con la plaquita. Yo me imagino que le voy a continuar con un K2. Entonces, ¿por qué? Porque si yo voy a irme a un I3 fase 2 ya no me correspondería, porque la posición está y está correcta. Entonces, si me voy a ir con un I3, estaría dando lugar a que esto más me desarrolle, porque son plaquitas para clase 3, las que estaban ahí. Entonces, tenemos esto, no tenemos que olvidarnos de trabajar con él. Con ejercicio de respiración, trabajamos con respiración, respirador al mismo tiempo, respirador bucal, trabajamos con ejercicio para la lengua y trabajamos con ejercicio de fonación. Son 3 aspectos, ¿no? Al trabajar los ejercicios de fonación, vamos a hacer también ejercicios automáticamente, por eso los puse a ese lado, son ejercicios que van ligados con la lengua. Ella es su hermanita, son gemelos. Ella no tiene tanto problema, no hay tanto compromiso como tenía él. Ella estamos usando en ella un J2, simplemente para ayudar en el desarrollo y la posición de la lengua. Entonces, al mismo tiempo yo les mando a hacer ejercicios de respiración, que le va a ayudar, ejercicios de fonación y ejercicios de la lengua, que le va a ayudar. No me va a ir mal. Entonces, estamos en ese caso. Este es otro caso. Nicole, a ella le hemos recibido de 4 añitos, 11 meses, con harto problema a nivel de la boquita. Tenía una mordida cruzada unilateral, donde podemos observar, si ustedes se fijan, la pena es que no se ve, estito, tenemos este lado más largo que este otro lado. Lo mismo aquí, de aquí a aquí, yo tengo más largo que de aquí a aquí. ¿Logran ver? Clarito, su boquita desviada. Entonces, la vemos, y en lo que vemos, observamos que a partir desde aquí es la mordida cruzada. Vemos el otro lado y observamos todo un desfase, aparte de a nivel de operatorio y a nivel de lo que tendríamos que ver, que hemos tenido que trabajar, porque aparte una niña temerosa, impresionante. O sea, lloraba todo el rato, me agarraba de mi pelo, se me abrazaba, y hemos ido trabajando así y logrando lo que más me ha gustado, que lo hemos ido logrando ganar. Entonces, una vez hemos logrado su confianza, hemos ido trabajando porque tenía tratamientos en conductos,
aquí mal hechos, tenía todito este contexto que estaba así. Entonces hemos ido trabajando con ella, con esta, que es la misma que hemos usado en Andrés. En Andrés yo he usado la placa número 1, la etapa 1. Esta. Hemos usado la etapa 1 y en ella estamos usando la etapa 2, que he entrado directamente. Yo hablé con la mamá y por la premura del tiempo, por la edad, yo he empezado a usar la etapa 2, porque ya vamos a tener, se nos viene así, sabemos que son tratamientos a veces de 6, 7 meses, a veces más largos. Entonces, si yo voy a usar la otrita, primero iba a usar la otra, sí me ayuda, pero esta me daba más resultado. Entonces hemos empezado a usar esa etapa, la etapa 2, con ella, una niña que a pesar de todo lo que hemos hecho, hemos logrado mucho, porque ha sido una niña que ha adquirido mucha confianza. Hemos hecho toda la restauración en sus diferentes piecitas y hemos ido haciendo lo mismo que con Andrés con algunos levantes que hemos ido, y esto es logrado con la placa. Ese levante ha ido logrando la placa, la reposición. Entonces nosotros lo único que hemos hecho ha sido ir ayudando, haciéndole los ejercicios, exactamente lo mismo, diferentes ejercicios que yo les enseño de acuerdo a las características de lo que tiene, ejercicio de lengua, ejercicio de fonación, ejercicio de respiración. Tenemos cómo ya está nivelando, o sea, si nosotros nos fijamos en todo este nivel, ya vemos esto, que ya está nivelando, ¿no? Sí, todavía tenemos como la carita como que está un poquito así, pero la tenemos ya nivelando a Nicole. Por dentro hemos logrado ya eso y hemos hecho resinas, y yo he hecho en este lado, hemos ayudado con esto que es la llave canina. Entonces hemos puesto con una coronita con resinas con la llave canina. Sí batallamos todavía por la parte de su limpieza, que estamos con ella todo el tiempo porque no ha sido fácil con ella, pero sí, todas las veces que ella viene, ahorita ella está parada delante de eso porque hacemos todas las de cepillado, la enseñanza de cepillado que tenemos que ayudarla. Y si ustedes ven, esta foto ya es una de las últimas, miren ya el contexto de la carita cómo ha cambiado. O sea, realmente uno la va viendo y se la va viendo hasta bonita, ¿no? Tenemos otra ahí de perfil, todito el contexto de la carita. ¿Qué más trabajamos con él? Trabajamos con este aparatito que se llama aquí, que es como una pantallita. Ustedes la ven, solamente es como una pantalla que viene por fuera. Les voy a mostrar, seguramente después ya van a verla, pero es una pantalla que sí pueden usarla en la casa. Yo lo utilizo a veces en el consultorio porque ella está con otra placa y es así. Entonces esto se les pone afuera y yo le coloco con esto y le hacemos ejercicios para que ella aprenda a agarrar. O sea, que no me lo suelte, ¿no? Porque yo le ponía, al principio le ponía esto a la pantalla aquí y empezaba a jalarle al tiro, lo soltaba. Entonces estamos haciendo esos ejercicios porque yo sé que si le voy a dar para la casa le va a tratar, como ya esto usando la placa es más difícil. Entonces prefiero yo controlar en la casa, ¿no? Porque es en el consultorio. Entonces estamos controlando. Con muchos de los pacientes trabajamos con esta técnica justamente para lograr el cierre labial y para lograr automáticamente que este músculo, el músculo superior que está siendo un poco hipotónico, entonces me dé la formación y me dé la contextura de lo que es un músculo, ¿no? La tonicidad que debería tener el músculo. Así como tenemos muchos casos, muchas placas de Miobrace, una variedad de Miobrace, tenemos una variedad de casos. Para todos esos casos, yo les diría, podemos ver la forma de usar y emplear cada uno de los types. Una cosa de los Miobrace, una cosa que les voy a decir que en el transcurso de lo que he estado viendo ya, sé que hay muchos que están haciendo los cursos o algo, hay medidas para cada uno. Sé que en algunos casos habíamos escuchado alguna vez de que se puede recortar o se recorta, pero yo no logro entender si hay medidas, digamos, para que yo pueda usar en un niño un J1, un J2,
que es para una dentición temporaria, y me meta a usar uno más grande y lo tenga que recortar porque pedí uno más grande. Entonces yo me imagino que eso no es correcto. Sí, es más para algunos temas en el tejido blando. Por ejemplo, Claro, cuando sí, raspa pero- la encía, cuando Sí. se quejan de que les está raspando la encía, ahí se le puede hacer un pequeño corte para que les sea más cómodo. Es más que nada para esos temas de detalle. O sea, yo he visto, digamos, o sea, si yo he hecho apenas un poco, ha sido para poner la placa, el bumper externo me ha chocado un poco con frenillo, digamos, y el niño me ha dicho, me duele aquí, me está haciendo un alta, y un poquito alivio, pero no logro entender la forma de cortar de atrás. O sea, he visto una placa, yo me he llegado al niño al consultorio con la placa cortada, entonces no es su número. O sea, es como diríamos, no es su talla. Entonces, es un zapato. Entonces tenemos para cada cosa, tenemos su tamaño, tenemos su forma, tenemos su etapa. O sea, yo no me voy a meter, o sea, puedo yo arrastrar y decir, yo me voy a meter a usar un K2. Si es un niño que tiene un hábito bucal exagerado, que no me va a tolerar el K2. O sea, yo voy a usar un tiempo, estamos con ese problema. La mamá me insistió y me dijo, doctora, no podemos, porque yo le expliqué, son fáciles, y me dijo, podemos entrar, es una doctora, su mamá. Entonces agarró su chiquito de Tarija, llegó con todito deshecho, estamos viendo la forma, no me hicieron ni siquiera la reposición de dientes en anterior, que me han hecho una sobrevenida, una interposición igual, un desfase total. Tiene perdido molares, tiene mantenedores de espacio, entonces es un caso como cómo lo ayuda. Entonces he empezado con el levante de la reposición de los dientes anteriores y estamos usando la plaquita, pero la mamá me dice es un niño que tolera, empezaremos con el K2. Entonces es un niño que no está queriendo usar. Entonces en estos niños nosotros tenemos que ver de que tenemos que empezar a usar nomás como te dice. O sea, empiezas por la fase 1, que es para hábitos, que es blando, y vas continuando. Sí hay niños que te toleran. Entonces, en esos casos que tú ves que es un niño más accesible, entonces ponle el otro, te va a corregir al mismo tiempo hábitos, pero al mismo tiempo te va a hacer la alineación ya del maxilar o el desarrollo del maxilar. Entonces, son toditos estos niños que algunos, ¿no? Que son diferentes casos en los que podemos ir trabajando. Este, por ejemplo, es un acompañamiento, hemos ido viendo, son 3 hermanitas, que hemos ido acompañando el desarrollo, ¿ya? Tenemos el otro. Tenemos este otro caso, por ejemplo, Samantha. Esta niña tiene un problema de asma, ha sido incluso internada por problemas asmáticos y estamos trabajando con ella, con el J. Hemos empezado a trabajar cuando era más chiquita con el J2 o el T4. El IFAM, creo que hemos empezado, no me acuerdo ya, pero hemos empezado con una de las plaquitas y hemos ido desarrollando, son controles que ellas tienen, o sea, al principio al paciente yo lo veo más seguido porque se les hace los ejercicios y después de eso ya se les enseña y se les va haciendo controles, ya sea cada mes, que de hecho tenemos que verlos, y sus recitaciones normales de prevención que tienen cada 6 meses para selladores, tubos, para la otra parte. Entonces, ese es otro caso que hemos ido viendo y ahorita la tenemos en esta situación. O sea, han erupcionado los dientes, por eso que les muestro. O sea, niños que cooperan y trabajan, vemos esta circunstancia. Miren, tan bonito. Entonces estamos en eso y estamos controlando porque se nos viene después erupciones ya de caninos. Doctora, perdón, ¿cada qué tiempo controla, dijo? Yo los controlo, o sea, la primera etapa que estamos trabajando los controlo cada semana, porque los controlo para hacerles los ejercicios. O sea, hay que enseñarles ejercicios de fonación, hay que enseñarles ejercicios de respiración y ejercicios de la lengua, o sea, para que aprendan a colocar la lengua. Entonces, si nosotros logramos ver de que el paciente ya ha llegado a usar la placa correctamente toda la noche, está haciendo los ejercicios y utiliza 1 hora al día, entonces yo ya los empiezo a ver una vez por mes. Entonces los voy viendo, hago un seguimiento, los voy viendo una vez por mes, pero lo otro, no descuido la parte de prevención del otro, que eso es
dependiendo la actividad de caries o el alto riesgo de caries o que eso tenemos que ver, que son diferentes programas de prevención. Cuando tú tienes un problema de alto riesgo de caries y alta actividad, tienes que verlo cada 3 meses. Entonces, cuando tienes una situación normal, entonces lo vas viendo cada 6, ¿no? Las placas aproximadamente, supondremos que hemos comenzado con una K1, que yo manejo platos, te voy a hacer la consulta, porque normalmente Sí, yo también. máximo 6 meses, Sí. ¿verdad? ¿Es igual? Más o menos, o sea, tú vas viendo. Por eso, o sea, si tú utilizas, digamos, un K1 primero, empiezas a utilizar un K1 y tú ves que hay una respuesta positiva en el niño, que ya ha utilizado toda la noche, entonces ya estás tratando la parte de hábitos, ya has corregido la parte de hábitos, entonces puedes pasar a la fase 2. No necesitas, o sea, yo no puedo agarrar y decirte, digamos, 2 meses, 3 meses, 6 meses o 7 meses, porque depende mucho. Yo les he mostrado a ese niño, por ejemplo, en 4 meses yo estoy solucionando la situación del respirador bucal, se está solucionando la situación del respirador y está usando un K2, porque con ese niño yo debía haber empezado, que es con un J2, está usando un J2, yo debía haber empezado con un J1. La mamá me dijo, yo voy a ayudarlo, yo voy a esto, entonces hemos dicho, haremos la prueba, si no le ponemos nomás el J1. Ya, ha empezado con el J2 y estamos haciendo con el J2. Entonces yo voy a ir viendo el desarrollo y ahí voy a ver si le paso a un J3. O si el niño puedo dejarlo con un J2, irlo dejando con eso, que me va a ayudar, y cuando empiece el recambio de dientes yo voy a cambiarle un K, incluso para ver la situación de los papás, ¿no es cierto? Entonces son situaciones que nosotros podemos ir jugando. Por ejemplo, en Andrés, que les he mostrado de la clase, o podríamos decir clase 3, con el prognatismo, en él hemos empezado a usar directamente el I3, pero la fase 1. Yo podía pasar a la fase 2, pero yo estoy con la fase 1 esperando la acomodación de la oclusión de los molares 6. ¿Para qué? Para, si igual me está ayudando la placa y me está haciendo los ejercicios correctamente, ¿para qué le voy a poner otra y de aquí a 2 meses cambiar a otra? Entonces prefiero mantenerlo con eso. Una vez que vea la oclusión, ya estamos en erupción, entonces voy a ver de cambiarlo directamente, muy probable en K2. Entonces con un K2 yo me voy a quedar hasta ver cómo me va saliendo toda la parte anterior, todo esto, y después ya tienes que ir viendo ya la erupción de acuerdo a la cronología de erupción y a los premonales o los caninos, solamente más bien. Lo que me decías, por eso te decía del CLAM, yo tengo pacientes de antes, porque todavía no nos llegaban los miobres, tengo pacientes que estoy usando CLAM, me gusta mucho el CLAM. Entonces he usado, y cuando he visto estas, lo que les he hecho yo del dedo, he ido mirando, porque les he dicho, o sea, si algo me gusta es ser observadora, entonces he ido mirando y he dicho, me hace la misma función, pero en forma natural. Entonces yo les explico a los papás, les digo, esto es así, o sea, yo puedo usar esta técnica, puedo usar esto, pero esta técnica es mucho mejor, o sea, me agrada más. Entonces yo empiezo a manejar eso, y en estos niños que han estado con CLAM, o sea, yo he empezado a trabajar también con ejercicios de respiración de fonación. Porque si bien voy a trabajar a nivel esqueletal, yo ya he visto cuál es la causa. Durante muchos años, francamente, ni yo he trabajado sobre la causa. O sea, pacientes que vamos a ver ahorita, que podíamos haberlos visto desde chiquitos, pero nunca me había puesto, a pesar que teníamos que trabajar, o los mandaba yo a podiatría, y yo no tenía la respuesta correcta de un podiatra, ¿no? Entonces, estos son... ¿Cuál es la diferencia? O sea, tenemos el K2, ustedes se van a fijar, el K1 viene como corrección del hábito para ver la respiración nasal, se va viendo, y ahí tenemos más o menos lo que nos dan ellos unos de 4 a 6 meses, más o menos, como un parámetro. Luego tenemos el K2, que se utiliza exactamente más o menos en el mismo tiempo, pero la diferencia es que el K2 o los T2 presentan una estructura. O sea, la placa presenta esta estructura por dentro. Entonces, esta estructura es el dinamicor, que es el que ayuda a amplificar y desarrollar la mandíbula. Al mismo tiempo, nos va a actuar a nivel de los hábitos. ¿Por qué? Porque presenta exactamente lo mismo
La lengüetita presenta exactamente el bounded y presenta aquí como unas puntitas, que es lo que no nos deja que el maxilar, el músculo de afuera se nos pegue, entonces eso va soltando. Entonces tenemos los tres exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos usando de esa manera. Él es el que les decía. Sergio es un poquito de 14 años, es un paciente que lo veo desde su añito. Hemos ido trabajando con él. En él he usado el Trainer, el 4K, desde niño, pero era un niño que era no constante. O sea, ni la mamá ni el niño eran constantes. Tanto así que empezó el desarrollo y la mamá me dijo, prefiero que hacerle una ortodoncia fija, porque es lo que te dicen. Incluso ahora, así exactamente, no sé si ustedes se acuerdan esa etapa donde entramos con los selladores y demás, y que porque nosotros ya estamos un poquito más recorridos que otras más jóvenes. Entonces nosotros sabemos que a nivel de los selladores, toda la parte de prevención hemos batallado, ¿no? Los papás no aceptábamos los selladores y había que hacer la educación a los papás, había que hacer la educación al entorno para poder usar eso. En esto es exactamente lo mismo, yo veo una etapa exactamente lo mismo. Todo el concepto de los papás está en el uso de una ortodoncia. Directamente agarran y te dicen, no quiero hacerle nada, quiero esperar a que le terminen de fusionar sus dientes y solucionar con ortodoncia fija. La siguiente, o sea, pero podemos usar una ortopedia funcional, podemos utilizar, porque tenemos 3 fases de ortodoncia, tenemos la preventiva, la interceptiva, la correctiva, podemos usar esta. No, doctora, yo no voy a estar pendiente de que mi hijo esté usando la placa o no, yo prefiero fija, y les hacen poner el Hydrus, ¿no? O los que están usando justamente, que produce tanto problema incluso a nivel de paladar, a nivel de gingival, y tenemos problemas gingivales bárbaros en niños pequeños, ¿no? Una interposición igual a este lado, más que a este lado. Usted es una niña que todo el tiempo está con esta posición. Entonces nosotros observamos eso y vemos por dentro. Y tenemos la llave canina, él tenía una clase 2, fue tratado de clase 2. Entonces tenemos aquí que más o menos una repetición de lo que está haciendo y esto está todavía un poco más protruido, de otro lado menos. Hemos empezado a trabajar con él, con el T2. Como ya es un niño que usó 4K, él ya sabe, ya consciente, entonces hemos empezado con esto. Vemos a nivel de perfil todo este contexto y estamos empezando a usar con él. Si ustedes se fijan, es exactamente lo que hablábamos, incluso esto que yo he observado en él, que ahorita tal vez aquí no se nota mucho, pero tiene el problema de las ojeras. Tenía el problema de las ojeras, que era bien pronunciado. Ahora yo lo veo a él, aquí estamos trabajando ejercicios, es otro tipo de ejercicios de respiración, porque tenemos problemas de respirador, no me toleraba la placa toda la noche, porque es respirador bucal, al mismo tiempo que su interposición, y miren la posición de sus hombros, todita, la contextura de su cuerpo. Entonces estamos trabajando con él en todita esa fase, y no puedo decir estamos así, porque ahorita estamos a medias. Sí he visto que el lado que lo tenía más protruido, ya la vestibuloversión de las piecitas está ya entrando, ¿no? Esas son las fases, digamos, donde hemos estado trabajando con él. Dentro de la línea para trabajar ya en dientes permanentes tenemos el T1, el T2, el T3, el T4, exactamente, que presentan igual la lengüeta. La diferencia de estos es que las otras, las más chiquititas, presentan como una prominencia en la lengüeta, estas presentan como un huequito, para que sea más como un recordatorio, ¿ya? Como un orificio. El de Sergio, lo mismo, aquí si se dan cuenta ya está más o menos entrando, está menos, pero estamos trabajando con él. Nos cuesta los ejercicios, recién me está haciendo más o menos caso los ejercicios. Ella es otra niña que le hemos recibido a sus 10 añitos, el 16, teníamos todo este contexto, las piecitas en esta forma,
Si ustedes ven, todo un desajuste. Que había interposición lingual. Miren aquí. Interposición lingual. El papá él vino porque me dijo, sé que usted hace otro tipo y yo no quiero que mi niño se grave. ¿Hay alguna otra solución? Entonces, de esa manera yo empezaba a trabajar con ella, sí, sus controles de lo que siempre hacemos de prevención, y hemos empezado a trabajar con ella. Después de sus controles, cada 6, ella no venían tan seguido, sino cada 3 o cada 6 meses, porque no tenían tiempo, pero han estado, les enseñé los ejercicios y directamente, o sea, ellos hacían en la casa, son 2 hermanitos, a Samantha que la han visto y Elina. Esto es lo que estamos ya viendo, si ustedes se fijan, no falta mucho, todito esto, ¿no? De la reposición. Y esta es más o menos como está ahora. Hace unos, lo he debido ver en marzo, entonces estamos más o menos en esta fase. Sí se sabe que cuando hay algunas piecitas que cuando no logran acomodar tan correctamente de giroversión, se utiliza un poco como una ayuda, digamos, si quieren más perfección, se utiliza como una ayuda de ortodoncia, ¿no? Y hay otra técnica incluso que se utiliza en las placas más grandes, porque tenemos para adultos, se tiene para adultos las A2 que están en los catálogos y que se viene incluso con un arco que viene ¿qué se llama el arco? El de alambres doblados, Farrell. El arco que es para el modelado del maxilar, que ayuda en la ampliación cuando no se logra una correcta posición. Seguimos con el educar para prevenir. Debe haber una estrecha cooperación entre varias personas. ¿Quiénes? El odontólogo, la asistente entrenada, el equipo de trabajo, el paciente y su familia, y cada uno debe saber cuál es su función y cuál es su responsabilidad. Nosotros hacemos una cosa, el asistente me ayuda de una forma, el papá tiene que ayudarme de una forma y el paciente tiene que saber cuál es su responsabilidad para que trabajemos y logremos realmente los objetivos juntos. En ello, lo que habíamos dicho, los ejercicios y el trabajo con asistente, esto lo hago en el consultorio, porque eso hemos visto, o sea, hay el espacio, entonces para que vaya a mandar a otro, lo hago en el consultorio y estamos haciendo los ejercicios. Y estas niñas, yo les digo, puede ser, esta está en tratamiento, y esta es la más pequeñita que estamos usando Infan, y esta es una colita. De los que están esperando en el consultorio, que ven lo que estamos haciendo, entonces, ¿quieres hacer? Quiero, ya, entrar. Entonces yo aprovecho de hacerles porque estoy educando. Entonces el papá al mismo tiempo mira y me dice, ¿qué les está haciendo? Estoy haciendo esto. Entonces ya voy explicando al papá, hay esta situación y esto tenemos que ver. Entonces se va integrando a la familia y se va ampliando, ¿no es cierto? Se van conociendo más. Entonces, ¿qué hacemos? Enseñamos al niño el camino en que debe andar, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Eso va para todo de nosotros, ¿no es cierto? Si estamos en todo eso, nosotros tenemos que cuidar. Es nuestra responsabilidad verlos desde así pequeños, cuidar, motivar, entrar realmente en una diferente relación con el paciente, verlos que son, no como voy a ver su boca, sino verlos en parte integral, ver todo su contexto de toda su formación. Nosotros somos los que vamos a poner temor o no temor al dentista, incluso en el niño. Depende de nosotros. Exactamente lo mismo ver con los asistentes, con la personal que trabaja en el consultorio, todo un sistema de amistad que debe haber en el consultorio. Voy a terminar con esto y les voy a decir esto. No desperdicies la posibilidad que te dio la vida, yo diría Dios. Dios nos ha entregado algo y es un propósito que Él nos ha dado para que nosotros trabajemos. Si nos ha dado la gracia de hacerlo, es nuestro deber hacerlo bien, porque no estamos haciendo para hombres y no estamos haciendo para Él. Entonces somos responsables, somos como una prolongación de su reino, somos responsables de lo que Él quiere que hagamos. No solamente en esto, hemos hablado de varias partes que yo les he ido poniendo, cómo es la semilla, cómo es la lengua, todo eso que tiene que ser dentro de nosotros una parte
de nuestro vivir. Entonces esto, no desperdiciemos la posibilidad que nos ha dado de poder disfrutarla creando salud, que esto nos ha entregado, es nuestro propósito. Y cada una de nosotras, yo podría decir, vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. Entonces hagámoslo realmente con gracia, con profesionalismo, hagámoslo realmente como para Dios, a los que creemos en Dios. ¿No?